El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El aire de Carolina del Sur en aquel año de 1975 pesaba como una manta húmeda cargada de presagios eléctricos y de una tensión que solo las tormentas más feroces del sur saben tejer en el horizonte. Danion Brinkley era por aquel entonces un hombre forjado en la dureza de la guerra, un excombatiente de Vietnam cuya alma parecía haberse enfriado bajo el fuego de los fusiles y la distancia de una vida dedicada a la supervivencia más cruda. No había en él espacio para lo espiritual ni tiempo para las quimeras del más allá. Era un ser pragmático, frío y a menudo distante, que caminaba por el mundo con la guardia siempre alta, como si la vida fuera una emboscada perpetua. Aquel día de septiembre el cielo decidió quebrarse sobre la pequeña localidad de Aken y la naturaleza desató su furia en forma de rayos que desgarraban la negrura de las nubes. Danion se encontraba en su hogar ajeno a la magnitud de lo que el destino le tenía reservado mientras sostenía el auricular de un teléfono. La tecnología de la época, unida a la casualidad más absoluta, permitió que un rayo de una potencia descomunal impactara directamente en la línea telefónica, viajando por los cables de cobre hasta encontrar el cuerpo del hombre que hablaba tranquilamente. La descarga fue un estallido de luz blanca y dolor absoluto que le recorrió los nervios, le quemó los pulmones y le lanzó por los aires como si fuera un muñeco de trapo despojado de toda voluntad. En ese instante eterno el tiempo se detuvo y el corazón de Danion dejó de latir, marcando el inicio de una de las travesías más asombrosas que la conciencia humana ha registrado jamás. Mientras su cuerpo yacía chamuscado y sin vida en el suelo de su casa, Danion comenzó a experimentar una sensación extraña de ligereza y de una claridad mental que nunca antes había conocido. Ya no sentía el dolor abrasador de la electricidad ni la opresión del pecho que busca aire. Se encontraba flotando cerca del techo de la habitación, observando con una curiosidad desapegada cómo sus familiares se desesperaban sobre un cuerpo que ya no reconocía como propio. Podía ver la angustia en sus rostros y escuchar los gritos de terror, pero él se sentía envuelto en una calma sobrenatural. Cuando llegó la ambulancia y los médicos comenzaron las maniobras de reanimación, Danion los acompañó desde las alturas, viendo el trayecto hacia el hospital como un espectador silencioso que flota sobre el mundo material. Escuchaba las conversaciones de los sanitarios, sus dudas y sus diagnósticos técnicos, pero nada de aquello le afectaba ya. Su conciencia se había desprendido de la carne y se preparaba para atravesar el umbral que separa lo visible de lo invisible. De pronto la escena del hospital se desvaneció y Danion se encontró sumergido en una oscuridad profunda pero no aterradora. Era una negrura aterciopelada que parecía el preludio de algo inmenso. Entonces apareció el túnel. Era una estructura de energía que se extendía hacia el infinito, y al final de aquel pasaje brillaba una luz, cuya descripción desafía toda lógica humana. No era una luz que deslumbrara o que hiriera la vista, sino una luz viva que emanaba un calor de amor incondicional y un conocimiento absoluto. Danion se sintió atraído hacia ella con una fuerza irresistible, como si su propia esencia fuera una mota de polvo, regresando al sol original. A medida que se acercaba, la paz que sentía se volvía tan densa que podía palparse. Era un estado de plenitud donde el miedo y la duda simplemente dejaban de existir. Al salir del túnel se encontró en un entorno que solo podría describirse como una ciudad de luz y de cristal, donde los colores eran más vibrantes de lo que el ojo humano puede procesar y la música no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía en cada fibra de su ser espiritual. Allí fue recibido por seres de luz, figuras de una belleza y una autoridad compasiva que no necesitaban palabras para comunicarse. La telepatía era la lengua de aquel reino y el intercambio de ideas era instantáneo y puro. En aquel lugar sagrado, Danion se enfrentó al momento más trascendental de su experiencia, el juicio particular o la iluminación de la conciencia. No fue un tribunal con jueces severos, sino una revisión cinematográfica y emocional de cada segundo de su existencia en la Tierra. Vio su vida pasar ante sus ojos, pero con una diferencia fundamental. No solo veía sus acciones, sino que sentía lo que las otras personas habían sentido a causa de ellas. Experimentó el dolor de aquellos a los que había herido con su frialdad y el sufrimiento de los hombres que había enfrentado en la guerra. Sintió el peso de su propio egoísmo y la negligencia de sus actos pasados. Fue un examen desgarrador donde comprendió que lo único que realmente importaba al final del camino era el amor que se había dado y la bondad que se había sembrado. Vio también las oportunidades perdidas de hacer el bien, momentos donde pudo haber sido compasivo y eligió la indiferencia.
Este proceso le transformó profundamente, pues la luz le mostraba que cada acto tiene una resonancia eterna en el tejido del universo. Tras este juicio de amor y de verdad, los seres de luz le mostraron 13 cajas de conocimiento. No eran objetos físicos sino depósitos de información y visiones sobre el futuro de la humanidad. Danion recibió en su mente imágenes de conflictos bélicos, de cambios geopolíticos, de desastres naturales y de avances tecnológicos que aún no habían ocurrido. Se le otorgó una comprensión profunda sobre los desafíos que el mundo enfrentaría en las décadas venideras, como si le permitieran leer las páginas de un libro que todavía se estaba escribiendo. Estas visiones no buscaban infundir miedo sino advertir sobre la necesidad de un cambio de conciencia global. A pesar de la belleza del lugar y de la sabiduría adquirida, Danion sintió que no era su momento de quedarse allí. Una voz o una certeza interior le indicó que debía regresar a su cuerpo físico porque su misión en la Tierra apenas comenzaba. El regreso fue violento y doloroso. En un instante pasó de la gloria celestial al peso de un cuerpo destrozado y quemado que apenas podía respirar, en una cama de hospital. Los 28 minutos de muerte clínica habían terminado y el milagro del retorno se manifestaba ante él. Asombro de los médicos que ya lo daban por perdido. La recuperación fue un proceso lento y tortuoso que duró meses de inmovilidad y de dolores atroces, pero él hombre que habitaba aquel cuerpo ya no era el soldado frío de Carolina del Sur. Danion Brinkley había renacido con una perspectiva radicalmente distinta. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de que la muerte no es el final de la existencia sino un cambio de estado hacia una realidad más luminosa y verdadera. Dedicó sus años siguientes a escribir libros que se convirtieron en grandes éxitos de ventas y a dar conferencias por todo el mundo compartiendo su mensaje de esperanza con millones de personas. Ya no temía a la muerte porque la había conocido íntimamente y sabía que lo que aguarda al otro lado es un abrazo de luz infinita. Su historia se entrelaza con la de otros investigadores y testigos como el Dr. Eben Alexander, un neurocirujano que también pasó por una experiencia similar tras caer en un coma profundo. Alexander, que siempre había sido un escéptico de la ciencia más estricta, regresó del otro lado defendiendo la realidad de la conciencia fuera del cerebro. Contaba cómo una mujer de luz le guió por los jardines celestiales y cómo más tarde descubrió que esa mujer era una hermana que nunca había conocido en vida, confirmando la veracidad de su viaje a través de una fotografía familiar que no había visto jamás. Estos testimonios, junto con los estudios pioneros del Dr. Raymond Moody, han ido rompiendo los tabúes de la comunidad científica y médica sobre las experiencias cercanas a la muerte. Lo que antes se consideraba una alucinación por falta de oxígeno hoy se contempla como un fenómeno complejo que desafía las leyes de la biología convencional. Danion Brinkley sigue recordando aquel rayo de 1975 no como una tragedia sino como el regalo más grande que pudo recibir, pues le permitió ver el mundo con los ojos de la eternidad. Aprendió que estamos en este plano para aprender a amar y para ser útiles a los demás y que cada pequeño gesto de bondad tiene un valor incalculable en la balanza del espíritu. La ciudad de cristal y los seres de luz permanecen en su memoria como un faro que guía sus pasos en el crepúsculo de la vida humana. Su mensaje es simple y profundo: no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. La muerte es solo la puerta de regreso a casa, el retorno al origen de todo lo que es puro y eterno. Cada día Danion agradece la oportunidad de seguir aquí para recordar a los incrédulos que hay algo más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Su transformación de hombre de guerra en mensajero de paz es la prueba más fehaciente de que el contacto con la luz puede cambiar el corazón más duro. La historia de aquellos 28 minutos en los que su alma vagó por los pasillos del cielo sigue conmoviendo a quienes buscan una respuesta al misterio final de la existencia. El relato de su vida es una invitación a vivir con plena conciencia, a valorar cada encuentro y a entender que somos parte de un todo inmenso y amoroso que nos espera con los brazos abiertos cuando el hilo de la vida física se agote finalmente. Entre las visiones que Danion recibió se encontraban detalles precisos sobre guerras en Oriente Medio y crisis económicas que con el paso de los años fueron manifestándose en la realidad cotidiana de las naciones, confirmando para él que su experiencia no fue un sueño sino una incursión real en la estructura del tiempo y el espacio. A menudo se le preguntaba cómo pudo soportar el regreso a un mundo tan denso y lleno de sufrimiento tras haber probado la gloria del paraíso, y su respuesta siempre era que el amor que sintió allí le dio la fuerza necesaria para intentar traer un poco de ese cielo a la tierra.
Su labor con los veteranos de guerra y con personas en fase terminal ha sido un bálsamo para miles de almas que encuentran en sus palabras el consuelo necesario para afrontar lo desconocido. La ciencia continúa debatiendo los pormenores de estas vivencias buscando explicaciones en la química neuronal o en los procesos eléctricos del cerebro, pero para quienes han cruzado el umbral y han vuelto no hay duda alguna de que lo vivido es más real que el aire que respiramos ahora mismo. La luz del túnel sigue brillando en el testimonio de Danion y de tantos otros recordándonos que la vida es un don precioso que debe ser vivido con rectitud y con el corazón abierto. El misterio de la existencia sigue siendo inmenso, pero relatos como el de este hombre de Carolina del Sur nos ofrecen una ventana abierta hacia la esperanza y hacia la certeza de que nunca estamos solos ni siquiera en el momento de la partida final. La historia de Danion Brinkley se erige como un monumento a la supervivencia del espíritu y como una guía para aquellos que caminan en la oscuridad buscando una señal de que el camino no termina en el sepulcro. El eco de aquel rayo de 1975 resuena todavía en las conferencias y en los corazones de quienes escuchan con humildad la posibilidad de que la eternidad sea nuestro verdadero hogar. Al final de todo, el balance no se hará por nuestras posesiones o por nuestros títulos, sino por la capacidad que tuvimos de ser luz para otros en medio de la tormenta. Danion lo sabe bien porque lo vio en aquel espejo de cristal donde su vida se mostró sin adornos ni mentiras. Allí comprendió que la grandeza reside en la sencillez de un gesto amable y en la fuerza de un perdón otorgado a tiempo. La paz que trajo consigo es su mayor legado, un tesoro que comparte generosamente con un mundo sediento de certezas espirituales. La historia continúa escribiéndose en cada alma que se despierta a esta realidad y en cada mente que se abre a la posibilidad de que somos infinitos. La luz de aquel día sigue iluminando el presente, recordándonos que cada latido es una oportunidad para acercarnos un poco más a la esencia de lo que realmente somos. Danion camina ahora con la tranquilidad de quien conoce el final de la película y sabe que es un final feliz, lleno de luz y de reencuentros maravillosos. Su testimonio es un puente tendido entre dos mundos, una mano extendida hacia el misterio con la seguridad de que, al final del trayecto, solo nos espera el amor más grande que podamos imaginar. Y así, entre el recuerdo del trueno y la visión de la luz, el hombre que murió y volvió a nacer sigue recordándonos que estamos llamados a las estrellas y que la muerte es solo el primer paso hacia una libertad total y absoluta en el reino de la luz eterna. Cada palabra de su relato es un ladrillo en la construcción de una nueva conciencia humana donde el miedo desaparece ante la evidencia de la inmortalidad del alma. La travesía de Danion Brinkley es la travesía de todos nosotros proyectada en la pantalla de una vida extraordinaria que se atrevió a cruzar el límite y a volver para contarlo. En los momentos de soledad o de duda, pensar en su experiencia puede ser un refugio seguro donde encontrar la paz necesaria para seguir adelante. Su voz sigue resonando a través del tiempo, recordándonos que el cielo no está lejos, sino que es la dimensión que sustenta todo lo que conocemos y amamos. La belleza de la ciudad de cristal permanece intacta en el rincón más sagrado de su memoria, aguardando el momento en que todos podamos verla con nuestros propios ojos. Mientras tanto, Danion sigue siendo un faro de esperanza, un testigo de lo inefable que nos invita a mirar más allá de las nubes y a descubrir la luz que brilla siempre, incluso en medio de la noche más oscura. Su vida es un poema a la resistencia del espíritu y una prueba de que el universo es un lugar mucho más vasto y bondadoso de lo que nos atrevemos a soñar. El hombre del rayo, el mensajero del más allá, el alma que regresó del frío de la muerte para traernos el calor de la vida eterna, sigue siendo un ejemplo de valentía y de fe en el potencial humano para la transformación y el crecimiento espiritual. Su relato es un tesoro para la humanidad, un mapa del territorio invisible que todos habremos de recorrer algún día y una promesa de que al final del camino lo que nos aguarda es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La historia de aquel 1975 quedará grabada en los anales de la experiencia humana como el punto de partida de un viaje que cambió para siempre nuestra percepción de lo que significa estar vivo. La luz que bañó a Danion en el más allá sigue proyectando su sombra benéfica sobre todos nosotros, recordándonos que el amor es la única moneda que tiene valor en el reino de los cielos y que nuestra misión aquí es aprender a usarla con generosidad y alegría. El camino sigue abierto y la luz del final del túnel nos espera a todos con la misma paciencia y el mismo cariño con que recibió a aquel hombre herido que buscaba una razón para seguir existiendo. La respuesta estaba en la luz y la luz es lo que somos en esencia y en verdad. La historia de Danion Brinkley es la historia de un despertar y ese despertar es el destino final de toda la creación.
Bajo el cielo de Carolina del Sur o bajo cualquier otro cielo el mensaje es el mismo: somos hijos de la eternidad. Y la muerte no tiene poder sobre nosotros porque nuestra verdadera naturaleza es la luz. Danion lo vio, lo sintió y lo vivió en aquellos 28 minutos que valieron por toda una vida, y ahora nos lo entrega como un regalo de esperanza para que caminemos sin miedo hacia el encuentro con nuestro propio destino luminoso. La paz sea con todos aquellos que buscan la verdad con el corazón humilde y que se atreven a creer en la maravilla de lo invisible. El relato de la luz no tiene fin porque la luz misma es infinita y eterna como el alma de aquel hombre que un día se atrevió a morir para enseñarnos a vivir de verdad. La travesía continúa en cada uno de nosotros, en cada acto de amor y en cada pensamiento de paz que lanzamos al universo. La luz de Danion es ahora nuestra luz y su camino es un sendero de esperanza para todo aquel que quiera ver más allá de las sombras del mundo material. La eternidad nos aguarda con la paciencia de una madre y con la alegría de un banquete celestial donde todos seremos recibidos con el mismo amor incondicional que Danion experimentó en su viaje al corazón de la luz. La historia de su vida es un recordatorio de que somos mucho más de lo que parecemos y de que nuestra aventura apenas está comenzando en este vasto y maravilloso cosmos lleno de sorpresas espirituales. La luz nos guíe siempre en nuestro caminar diario hacia la plenitud del ser y hacia el encuentro con la verdad absoluta que reside en el centro de toda la creación. Danion Brinkley nos enseñó que el final es solo el principio y que la vida es un círculo perfecto de amor que nunca se rompe ni se desvanece. Su testimonio queda como una estrella en el firmamento de la conciencia humana, iluminando el paso de las generaciones venideras y dándonos la fuerza necesaria para afrontar cualquier desafío con la frente en alto y el corazón lleno de luz. La historia del hombre que volvió de la muerte es una lección de humildad y de grandeza que nos invita a replantearnos nuestras prioridades y a dedicar nuestro tiempo a lo que verdaderamente trasciende el paso de los años. El amor, la compasión y la ayuda al prójimo son las únicas llaves que abren las puertas de la ciudad de cristal y Danion nos ha mostrado el mapa para encontrarlas. Que su relato nos inspire a ser mejores seres humanos y a vivir cada día como si fuera un regalo sagrado de la eternidad. La luz del más allá brilla hoy en sus palabras y en su vida, recordándonos que lo mejor está por venir y que el abrazo de Dios es la meta final de todo nuestro esfuerzo terrenal. La paz sea en la tierra y en el cielo hoy y siempre mientras caminamos juntos hacia la luz que nos vio nacer y que nos recibirá de nuevo en su seno infinito y eterno. La historia de Danion es nuestra historia y su triunfo sobre la muerte es la promesa de nuestra propia inmortalidad en el reino del espíritu puro y del amor sin límites. Que la luz de Carolina del Sur siga iluminando el mundo entero a través del testimonio de este hombre extraordinario que se atrevió a mirar al sol de la verdad y volvió para contarnos que todo es hermoso y que todo está bien en el plan divino del universo. La paz reina en el centro de su ser y esa misma paz es la que nos ofrece a través de su relato lleno de sabiduría y de esperanza eterna. Caminemos pues con la seguridad de que somos guiados por manos invisibles y amados por seres de luz que no nos abandonan nunca. La vida es un sueño del que despertaremos en el más allá para descubrir que la realidad es mucho más bella de lo que jamás pudimos imaginar en nuestros mejores anhelos. La luz de Danion Brinkley brilla para todos nosotros como un faro de verdad en medio de la niebla de la incertidumbre cotidiana, recordándonos que somos eternos y que el amor es nuestro único y verdadero hogar. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.